Comunicante es Joan Vicent y viene a hablarnos del Museo de Terrissa de Quart, un proyecto de tradición y memoria histórica. Sin más, os dejo con él. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso la oportunidad de venir a explicar el proyecto y el Museo de la Terrissa de Quart, situado en Girona, y quizás seamos los más jóvenes y los últimos que nos hemos incorporado en la asociación y que hemos inaugurado un museo. Y curiosamente lo hemos hecho al cabo de 135 años, como ha dicho Jaume Coll, que se inaugurase el primero en Martorell. Bien, el Museo de la Terrissa de Quart es un producto de un esfuerzo de bastantes años de distintos equipos políticos en el ayuntamiento y de bastante dinero. Pero en todo caso ha sido una realidad y ahora lo que se trata es de que podamos recorrer mucho camino. El municipio de Quart es un municipio relativamente pequeño que está en la provincia de Girona, tocando con la propia capital de Girona, que tiene una gran tradición alfarera. El primer documento que tenemos es del 1312, en el cual ya documenta que había ya una producción alfarera en el municipio. A lo largo de los siglos, pues en el siglo XVI se constituyó lo que es la primera cofradía del oficio y esto reflejaba la existencia de casi una cincuentena de obradores, casi 50 obradores que había en el siglo XIX en el municipio de Quart. Actualmente el municipio tiene una población de 2.900 habitantes, es relativamente pequeño. Se encuentra en un enclave estratégico porque forma parte de un espacio natural que se llama Massís de las Gavarres, que tiene un gran interés etnológico, porque el Massís de las Gavarres es un ejemplo de espacio natural en el cual el hombre se ha adaptado gracias pues, a las materias primas que el espacio natural ofrece. En Quart, en 1981, ya se organiza el primer concurso de cerámica y en el 89 se celebra la primera feria, o primer Fira Mercat de la Terrissa, que el año que viene vamos a celebrar la 23 edición de la feria. En el año 2000, por parte de la Generalitat de Cataluña, el municipio está declarado zona de interés artesanal y en el 2011 se inaugura el Museo de la Terrissa de Quart. Y actualmente, de estos 40 y pico talleres que encontrábamos a finales del siglo XIX, actualmente solo hay 4 talleres en activo. Esta es la realidad. A partir de aquí, pues se quiso, el ayuntamiento como responsable del municipio era muy consciente de que, por un lado, se tenía que explicar toda esta tradición alfarera del municipio, se tenía que explicar el presente y, sobre todo, se tenía que hacer una reflexión del futuro, hacia dónde podía ir esta tradición alfarera de más de 700 años que había tenido el municipio. Y con todo ello se hizo a través del museo. El museo, además, está ubicado en una antigua bóveda, en un antiguo taller de tejas, que por diferentes gestiones con sus propietarios pasó a ser titularidad del ayuntamiento y el ayuntamiento en su momento ya tuvo muy claro que este edificio se tenía que preservar y que cuando se pudiera se tendría que hacer la rehabilitación porque querían que fuese un museo. Claro, al tener el museo ubicado en un edificio de estas características nos da 2 ventajas. Una, puedes explicar el edificio, sus espacios y por qué funciona la chimenea y el horno de flama invertida y por qué
Por un lado, puedes explicar cómo funcionaba el edificio y, por otro, te da pie a explicar toda la tradición y todo el oficio que ha tenido el municipio. O sea, puedes explicar el oficio. En quart, lo que decíamos, al estar ubicado en esta zona natural del Massís de las Gavarras, proporciona un material, una materia prima muy específica que permite la fabricación de grandes piezas con unos tamaños notables. Incluso hay piezas que miden más de 1,20 m, tanto a lo ancho como a lo alto. Es una característica que tiene las arcillas que te da la zona y el barro que puedes conseguir con ellas. Bien, los objetivos del museo eran muy claros, o son muy claros. Por un lado, la investigación, la preservación y la difusión del oficio. Por otro lado, recuperar como patrimonio industrial el edificio propiamente. Y por otro, que evidentemente este equipamiento fuese un motor económico y cultural del municipio. Son los tres objetivos casi de manual de cualquier museo local de un municipio de estas características. Y lo que les decía, el discurso museográfico, por un lado, nos permite este recorrido por no se ve muy bien, porque es que el fondo es de un color gris, pero bueno, nos permite, por un lado, explicar el edificio y todos sus detalles que se conservan perfectamente, y por otro nos permite explicar el oficio. Y aquí ha habido otro trabajo de terapia colectiva, que digo yo, que es que los 4 alfareros activos del municipio se sintiesen representados en el museo. Es decir, desde el museo siempre ha habido un respeto hacia el oficio, no presentar el oficio de manera banal, de lo que decía, por ejemplo, lo que decía Antonio, de hacer 4 ceniceros, por ejemplo. Es decir, hacer que el museo fuese un lugar de representación donde los alfareros, los profesionales, se sintiesen representados y fuesen ellos mismos quienes expliquen y transmitan su oficio, que lo tienen representado con sus piezas en el museo. Es decir, la estrategia era esta. Por un lado, tener el colectivo de ceramistas o de alfareros a nuestro lado. Es decir, vamos juntos. No es decir, esto es vuestra casa. Aquí vosotros tenéis que explicar vuestro oficio porque no hay nadie mejor que lo conozca. Y por otro lado, también tenemos la oportunidad de salir de las 4 paredes del museo. No solamente son las piezas que tenemos expuestas, sino que podemos ir a visitar, por ejemplo, lo que eran los bosques de las Gavarras donde se obtenía la leña, por ejemplo. Podemos ir a visitar las antiguas canteras o podemos ir a visitar los actuales obradores de estos 4 profesionales activos que aún trabajan. Es decir, no solamente es decir, señores, venid al museo y veréis el oficio desde el pasado, el presente y el posible futuro, sino que además podemos ir a ver qué tipo de leña iban a buscar y por qué, dónde estaban las canteras, y podemos ir aún in situ a ver cómo un alfarero trabaja en su casa. Esto solamente se consigue, o solamente en todo caso lo hemos conseguido a base de encontrarnos bastantes veces con el colectivo de alfareros, porque en principio eran reacios y que viesen que es un proyecto global y que todo es un solo conjunto, tanto el museo desde el ayuntamiento, porque siempre hay aquella visión de decir, los del ayuntamiento ya sabemos, funcionarios, vosotros ahora solo tenéis que cobrar a final de mes y no trabajar mucho. No, es decir, se ha hecho desde el ayuntamiento porque es quien ha tenido las posibilidades de hacerlo, pero vamos todos juntos. Y vosotros, los 4 artesanos, tenéis que estar a nuestro lado, porque el día que vosotros dejéis de trabajar, que esto va a ocurrir entre 10 y 15 años porque se van a jubilar y no hay continuidad generacional, es decir, dentro de 20 años Quart no va a tener ningún alfarero, por lo tanto va a quedar un testimonio que es el museo. Bien, imágenes rápidamente. Esto es lo que les decíamos, Por un lado tenemos los antiguos elementos del edificio, como este horno de flama invertida,
Por dentro se ha hecho una recreación de cómo se carga, por qué funciona, etcétera, etcétera. Decir que evidentemente el museo, como es una obra nueva, técnicamente está adaptado no hay barreras arquitectónicas, es decir, está todo adaptado. Además, todos los rétulos también están en braille, es decir, es una museografía al día. Bien, esto es unas imágenes de uno de los días de la feria que se celebró el pasado mes de mayo, que algunos de ustedes vinieron porque hicimos la reunión de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica. En fin, es un poco una imagen para que se hagan una idea. También evidentemente trabajamos con las escuelas, tenemos una empresa externa especializada que adapta el discurso según el nivel de escuela que pertoque. Además, entramos dentro de la formación curricular de los centros escolares y siempre queremos que, siempre dicen, ¿no?, que un niño joven, si tiene una buena experiencia como visitante, te será un usuario en el futuro. Nuestra primera intención es que las nuevas generaciones por lo menos conozcan lo que ha sido esta tradición, lo que es esta tradición alfarera en Quart. También hacemos talleres, que esto es la parte donde los chavales se divierten más, es decir, tocar y ensuciarse literalmente el barro. Bien, y esto es una de las actividades que funciona bien. Bien, el primer aniversario lo celebramos el 27 de marzo de este año. Somos muy nuevos, tenemos mucha ilusión. Decirles que ponemos todas las horas del mundo y bueno, a partir de ahí queremos pues trabajar. Ya trabajamos en red, sobre todo al amigo Oriol, que es el que yo tengo siempre de referencia, siempre le estoy llamando, Oriol, esto por aquí, por allá, es decir, trabajar en red. Estamos también a poca distancia y tenemos buena relación con el Museo de la Bisbal, de Terracota de la Bisbal también, con los compañeros de Verdú, con los compañeros de Breda, que son los centros inmediatos en Cataluña, digamos, los más cercanos que tenemos. Y a partir de ahí, pues, hoy estamos aquí y lo que queremos es un poco también darnos a conocer. Bien, ahora por terminar, les voy a pasar un pequeño vídeo muy rápido, que lo hará mejor que yo, pero esta es la conclusión, es decir, el proyecto del museo quiere ser una oferta integrada, quiere sobre todo hablar de este oficio importantísimo que el hombre ha tenido durante todos estos siglos, que no sabemos qué futuro va a tener, y sobre todo quiere ser una marca turística, una marca cultural que explique qué ha sido, qué es y qué puede ser, en el caso de Quart, esta tradición alfarera. Que hago un hincapié, siempre ha sido Quart, sobre todo, ha destacado por el barro cocido en negro. Evidentemente también ha hecho en rojo, pero sobre todo en negro, es decir, y las piezas grandes es lo más característico. Antes de venir un alfarero de Quart me dijo, Joan, sobre todo recuerda que en España hay 3 centros importantes que han destacado por barro cocido en negro y lo tienes que decir. Digo, bueno, dice, uno somos nosotros, Quart, otro es Verdú en Lleida y otro es en Llamas de Mouro, en Asturias. Yo así me lo he querido porque yo soy aprendiz y en todo caso voy tomando notas de estas cosas. Bien, para terminar, les paso este pequeño vídeo. Aprovecho públicamente para felicitar a Antonio Vives el nombramiento y el homenaje que te han hecho merecidamente esta mañana. No he podido venir porque aún esta mañana estaba despachando con mi alcaldesa, pero bueno, les paso un pequeño vídeo que espero... A ver, que el sonido está aquí. He traído luego, afuera, unos pequeños libritos del museo para quien pueda estar interesado. Los he traído un poco para hacer difusión. Decirles que Quart es su casa, que nos gustaría mucho que poco a poco nos viniesen a visitar y que podamos pasar esta ilusión que tenemos para trabajar en este equipamiento, en un oficio que ciertamente creemos. Pasamos el vídeo.
Bien, gracias. Es un poco, este vídeo quiere pues resumir esto, el presente, el futuro, rápidamente y termino, solamente para que os hagan una idea. Quart tiene, hemos dicho, menos de 3.000 habitantes, tiene un presupuesto de 1 millón escasos de euros anuales. El proyecto del museo costó 800.000 euros. Rehabilitar el edificio y hacer, digamos, la escenografía, la museografía y la museología. Se hizo con un fondo FEDER, pero también se hizo con el esfuerzo de 3 equipos de gobierno de 3 colores políticos distintos. Es decir, esto es un ejemplo de cómo en una administración local tiene que haber intereses, en este caso, por suerte, culturales, que estén por encima de la situación o de los intereses políticos y que todos los representantes en el ayuntamiento tuviesen claro que este proyecto tenía que ir adelante durante muchos años, porque evidentemente se tardó mucho, pero la idea y los números que hay. Por suerte, y muy valientes, lo hemos inaugurado en plena crisis. Es un ejemplo y quizás es una flecha, ¿no?, rota hacia la esperanza que podamos tener en el sector, no solamente los artesanos en crear obra y en crear arte de cerámica o de alfarería, sino los profesionales de cultura, de museos que estamos detrás y que nuestra misión es dar a conocer, investigar y, sobre todo, preservar todo este oficio que dentro de unos años no sabemos dónde va a llegar. Esto es nuestro pequeño grano de arena que hacemos desde Quart y que también damos las gracias a ustedes porque seguro que me vais a ayudar, porque os estaré... Dejadme coger un poco más, de tener más confianza con alguno de ustedes, y los pequeños vamos detrás de los grandes para que nos guiéis por el buen camino. Gracias.